Bien, pues voy a comenzar dando las gracias a nuestros anfitriones. Todos los autores escriben para un público y la verdad es que es maravilloso contar con un público hispanoparlante para esta tercera edición de la obra. La verdad es que este libro tiene su pasado, lo voy a describir. Aparte de hablar acerca de la historia del sistema monetario internacional, el libro abarca también pues casi 2 siglos enteros. En el 19, el patrón oro, luego las dificultades, la inestabilidad entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods en la tercera parte del siglo XX y lo que sucede después de Bretton Woods. Y luego las segundas y las terceras ediciones del libro han añadido también una conversación acerca del euro y del principio del siglo XXI. A partir de ahí una serie de crisis, empezando con la crisis global, que comento en el capítulo 7, que actualizo también en la tercera edición. Y no me puedo resistir. Tengo que enseñar a mi público cómo ha ido evolucionando la cubierta, las tapas, desde la primera y hasta la última. Aquí vemos la primera, un joven, ¿verdad? Un niño. Parece que me estaba adelantando a los tiempos porque es un niño chino y esto es en el año 98. El niño crece y llega a ser adulto. Estamos en el 2008, esta es la segunda edición y estamos viendo cómo refleja verdaderamente la demografía china. Es mayor, pero sigue estudiando, haciéndose con información gracias a esta prensa financiera. En fin, son 2 siglos de historia y yo no los puedo resumir en unos pocos minutos, pero lo que sí que querría hacer es de alguna forma recalcar el hecho de que ahora mismo observamos algo interesante. El 50 aniversario del final del sistema de Bretton Woods. Bretton Woods acaba, si dijéramos, el 15 de agosto de 1971. Cae el telón. Hace 50 años. Aquí vemos una imagen de Camp David. Vemos el presidente Nixon. Le vemos, está sentado en el centro y está rodeado por un conjunto de cerebros económicos, ¿verdad? A su derecha aparece el secretario del Tesoro tejano, John Connolly, que es quien dijo que el dólar es nuestra divisa y vuestro problema. Observación que sigue vigente en el 21. A la derecha de Connolly está el presidente de la Fed, Arthur Burns, que era conocido porque defendía que la política monetaria no tenía nada que ver con la inflación. Y la Reserva Federal decía no podía hacer nada para amortiguar los problemas. Al otro lado del presidente Nixon aparece el gran George Kilts, secretario de Trabajo. Parece que se aprecia, ¿no?, por el gesto, que no estaba tan contento por el contenido de las conversaciones. Y este último señor que aparece a la izquierda del presidente es Paul McCracken, del Consejo de Asesores Económicos. El sistema Bretton Woods era un sistema especial. La conferencia en el año 44 es el único momento en la historia cuando un sistema aflora entero, surge completo, resultado de una serie de negociaciones internacionales. Los cambios anteriores en las relaciones monetarias, en las instituciones, eran ad hoc. Era sino un cúmulo, ¿no?, de una serie de decisiones nacionales. Y lo mismo cabe decir del no sistema monetario internacional, que es lo que sigue a Bretton Woods y que data de los años 70. Bretton Woods era diferente por una serie de circunstancias especiales. 1944 es un año en el que se entiende que Estados Unidos
está plenamente en medio de lo que es el momento unipolar, ¿verdad? En ese momento, Estados Unidos podía efectivamente fijar el rumbo de las negociaciones. En el año 1944 se daba lo que los politólogos llaman una comunidad epistémica. En otras palabras, una comunidad de expertos, de personas que probablemente estaban de acuerdo en relación con la forma que adoptaría este orden mundial. Y en el año 44 seguía rugiendo la Segunda Guerra Mundial, de forma tal que era importante llegar a un acuerdo en Bretton Woods. Había que llegar a un acuerdo. Esos 30 años que siguieron, esos les 30 glorieuses, como dicen los franceses, esos gloriosas décadas, fueron un tiempo de un crecimiento económico muy rápido en las economías avanzadas. Más rápido este crecimiento que en cualquier momento anterior y posterior. Así que coincide este crecimiento rápido y Bretton Woods, y esto, bueno, pues da lugar a pensar que Bretton Woods era especial y que de alguna forma era la causa misma. Bretton Woods era la causa de estos buenos resultados que se obtenían en la economía mundial. Todo esto para decir que no va a haber una conferencia de Bretton Woods en nuestro futuro. Eso no. Esas circunstancias muy especiales que fueron las que permitieron que Bretton Woods tuviera ese éxito no se van a poder replicar. Es imposible planteárselo en el siglo XXI. Nuestro mundo, por tanto, y nuestro sistema monetario internacional claramente son distintos, aunque no se llega a un acuerdo acerca de cuán diferentes son. Hay algunos autores, como Reinhardt y Rogoff, cuyo artículo cito aquí a la derecha, que dicen que el sistema, o el no sistema, perdón, actual, no es tan distinto del de Bretton Woods. Los tipos de cambio no son muy flexibles ahora tampoco. Los controles de capital, pues se daban, desde luego, bajo Bretton Woods. Y muchos mercados emergentes, incluida China, pues mantienen controles de capital a día de hoy. El dólar norteamericano, el dólar seguía siendo en su momento la divisa dominante y sigue siéndolo ahora mismo a título internacional. Es la divisa de la reserva. Eso es un planteamiento. Pero yo veo las cosas desde otro punto de vista. Yo creo que nuestro sistema actual sí es distinto y bastante del sistema de Bretton Woods. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque se han eliminado, podemos decir, los controles de capital. Esto por parte de las economías desarrolladas o avanzadas, que hacen que su situación financiera sea muy distinta a la que había durante Bretton Woods. Algunos mercados emergentes mantienen controles, pero hay más movilidad de capital. Y esto afecta a los mercados emergentes, llega hasta los mercados emergentes y ha sido importantísimo en estos últimos años del siglo XX. Después de Bretton Woods hemos visto un incremento notable en los mercados emergentes. La población del mundo ahora mismo, la parte de la población que vive en sistemas demócratas y republicanos. Esto crea presión. La democracia exige una liberalización y exige objetivos que sean algo más que sencillamente estabilizar el tipo de cambio. Ya no vale con someter al imperativo de la flexibilidad del tipo de cambio. Así que hace falta mayor flexibilidad en el tipo de cambio que en otros momentos, como los momentos del patrón oro. Ahora mismo hace falta mucha más flexibilidad. Así que en una diapositiva aparece el argumento que desarrollo en el libro. Pero este colapso también tuvo una serie de consecuencias no previstas. En primer lugar, se plantea lo que los economistas internacionales conocen como el rompecabezas de Musa. Musa era el profesor de la Universidad de Chicago y economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Es el primero en observarlo.
Musa observa que, junto con la variabilidad que sigue al colapso de Bretton Woods, llega también una variabilidad real, una volatilidad real. Así que, para los profesores de la Universidad de Chicago que piensan que el dinero es neutro y que no debe de afectar a la economía real, pues es una duda, ¿no? Si uno tiene más bien hacia Keynes, que es mi caso, no es tan sorprendente, ¿no? No lo es, porque el tipo nominal y esta flexibilidad se convierte en mayor realidad de precios relativos y, por tanto, asignación de recursos. Así que en esta vertical, antes de Bretton Woods y aquí, después de Bretton Woods, aquí aparece el tipo real, los precios de importaciones y exportaciones, y vemos cómo después del colapso de Bretton Woods hay más volatilidad. Bueno, de modo tranquilizante, tampoco vimos un efecto negativo de esa volatilidad sobre las actividades comerciales, quizás porque había más instrumentos de cobertura o de hedging, mercados de cobertura a los que podían recurrir los exportadores y los importadores para protegerse de esta volatilidad. Y luego otra sorpresa después del colapso de Bretton Woods es que el declive previsto en oferta y demanda de reservas internacionales no se materializa. Al contrario, apreciamos un incremento más rápido en la demanda por parte de bancos centrales y gobiernos que buscan reservas, básicamente dólar, pero bueno, reservas internacionales en términos más amplios. Y apreciamos a la derecha que este incremento recientemente lo domina China. Otros mercados emergentes en Asia, el trazo negro, en menor medida, Japón. Todo ello plasma que los países necesitan más reservas para neutralizar los efectos de estos auges que cada vez eran superiores. Va pasando el tiempo y hay oleadas. Algunos países acumulan reservas, interviniendo el mercado para evitar que sus divisas se aprecien. Esto es el motivo mercantilista, ¿no? Para poder seguir siendo competitivos en términos de sus exportaciones. Y luego la crisis asiática da lugar a la adopción amplia de lo que se conoce como la regla de Greenspan-Guidotti. El banquero central, Greenspan, y el ministro de Finanzas argentino, Greenspan y Guidotti, que son quienes señalan esta idea de que los bancos centrales deberían de mantener reservas suficientes como para poder financiar cualquier déficit de cuenta corriente para pagar toda la deuda a corto que pudiera darse a lo largo del año venidero. Y parece que los bancos centrales se lo tomaron muy en serio, sobre todo después de la crisis financiera asiática. Y luego una tercera sorpresa, y es que este avance hacia mayor flexibilidad fue menos generalizado de lo que se había previsto. Aquí tengo que decir que yo pequé. Yo fui uno de quienes, por la creciente democracia política, pues los países en general avanzaban hacia un cambio flotante. Y vemos que una minoría solamente de PIB global, y vemos aquí estas partes en el gráfico de la derecha, pues vemos que estos países que representan una minoría, quizás la tercera parte del PIB mundial, se han pasado al cambio flotante. El resto mantiene tipos fijos o se plantean tipos deslizantes o cambios flotantes. Yo pensaba que más bien se polarizaría, por eso llama la interpretación bipolar de tipos deslizantes o flotantes, y vemos que una parte importante, los países que representan juntos la mitad del PIB mundial, no se han planteado esta acción. Así que mi amigo de la infancia, Jeffrey Schenkel, que enseña en Harvard, lo ha descrito claramente en un artículo, y yo creo que esta imagen
avala su teoría. Y luego una cuarta sorpresa. El aislar las propiedades de los tipos flexibles resultó ser algo menos de lo que se había previsto. Estos modelos y los políticos en su día pensaban que con esta transición las economías se verían perfectamente aisladas, ¿no?, de estos impactos que afectarían a su competitividad. Estarían aislados también de impactos en los mercados financieros que llegarían del exterior, y resultó que no era así. Resultó que no era así. ¿Por qué? Pues porque los modelos iniciales, como el de Mundell-Fleming, de la economía abierta, con tipos flexibles, había planteado un sector económico poco especificado, poco desarrollado, y cuando se desarrollaba más, como hace Steve Tornowski en los años 70, en este muy conocido artículo que aparece en pantalla, vemos que el aislamiento de los impactos debido a estos tipos es incompleta. Ahora bien, trabajos recientes como el de mi colega Moriovsko confirma que el aislamiento de estos impactos es superior cuando el tipo es flexible, más que cuando están fijos. Es que sencillamente no está completa bajo los flexibles. Y una quinta sorpresa es la siguiente. No acaba de desaparecer el dilema Triffin después del colapso de Bretton Woods. Este dilema planteaba que Estados Unidos no tenía el oro necesario para garantizar que los bonos del Estado fueran mantenidos de forma indefinida. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano tenía una cantidad fija de oro y no podía convertir esos bonos en oro a medida que los efectos en manos de otros países iba creciendo. En el siglo XXI hay una variante que se parece mucho al dilema Triffin, y es que a medida que el resto del mundo crece, si comparamos con Estados Unidos, como debería, vista la lógica de la convergencia, a medida que los gobiernos extranjeros y los bancos centrales tienen cada vez más bonos del tesoro como reservas, el gobierno de Estados Unidos no va a poder hacer lo necesario para pagar esa deuda sobre demanda de manera indefinida y por su cuenta. En otras palabras, otras fuentes de reservas internacionales seguras y líquidas tendrán que aflorar según vaya pasando el tiempo. Así que sí hay una tensión, es la tensión que señala el dilema Triffin en nuestro mundo cada vez más multipolar, donde vemos como Estados Unidos es como está y hay un no sistema dominado por el dólar. Y además esta tensión pues tiene un aspecto geopolítico importante también. Tenemos la sensación de que Estados Unidos quizás es un socio geopolítico menos fiable, antes con el presidente Trump, ahora quizás con el presidente Biden, y también cuando hablo de la globalización del capital, parece que hay indicios de que los gobiernos y los bancos centrales mantienen como reservas las divisas de sus socios merecedores de confianza. Esto lo vemos en este artículo que cito. Así que alternativas al dólar, pues tendrán que surgir para poder proporcionar la liquidez internacional que exige la globalización del XXI. Pero ¿cuál va a ser esta alternativa? Los SDRs, estos derechos especiales de giro que emite el Fondo Monetario Internacional, pues no hay uso por parte de los particulares de estos SDRs. No se emiten facturas en SDRs, no se saldan las cuentas, los bancos no toman prestado en SDR. La cesta de SDR, que consiste en 5 divisas nacionales, pues no es el hábitat natural de un banco. Prefieren gestionar sus actividades en su divisa nacional y si no, pues en dólares. Y yo creo
que en tanto en cuanto los bancos y las empresas no utilicen los SDRs, los bancos centrales que tienen reservas para ser prestamistas de último recurso a estos bancos y a estas empresas, pues no van a comprar y vender SDRs, no lo van a hacer. Y finalmente, el hecho de que necesitamos un prestamista de último recurso, ¿no? Cuando algo malo pasa en la economía mundial. Por ejemplo, en septiembre del 2008, la caída de Lehman Brothers, o cuando el mercado de papel norteamericano se atraganta en marzo del 2020, pues de facto es la Reserva Federal que tiene estas líneas swap lines, líneas swap, con bancos centrales del resto del mundo y puede inyectar una gran cantidad de dólares en la economía mundial si surge esta necesidad, una demanda súbita, una necesidad brusca. Un fin de semana es suficiente, pero el Fondo Monetario no puede conseguir esto en un fin de semana. Y lo hemos visto con la asignación de este año, ¿no? De derechos especiales de giro. Lleva meses, incluso años, conseguir que los accionistas del Fondo Monetario Nacional lleguen a un acuerdo, los gobiernos que son miembros del Fondo Monetario Internacional. El fondo no es un gobierno, no puedes decir voy a emitir más derechos especiales de giro, así que mientras no tengamos un gobierno mundial, y no lo vamos a ver nosotros, desde luego, el Fondo Monetario Internacional no va a poder emitir más SDRs un fin de semana porque ha habido una emergencia y no va a sustituir al dólar ni a ninguna otra divisa en el sistema internacional. Y otras divisas con grandes plataformas, ¿qué diríamos? Por ejemplo, el euro, o por ejemplo el renminbi chino. Esto ya lo comenté hace 10 años más o menos en este libro. Los sistemas internacionales serían tripolares, ¿no? El dólar, el euro, el renminbi, las tres divisas. Pero la verdad es que no hemos avanzado mucho en este sentido en estos 10 años. Las reservas en euros, pues es la misma cantidad que hace 10 años. Y en renminbis, bueno, hace 10 años era un 0%, ahora es un 2%. Tampoco podemos hablar de un progreso impresionante. Y por eso digo que voy a defender este argumento hasta que tenga razón. Es decir, hago mi predicción, pero no fijo fecha. Esto es, claro, la primera regla de los que te predicen el futuro. En fin, yo creo que el obstáculo es que faltan estos bonos del Tesoro de clasificación AAA. Hay solamente 4 en la zona euro: Alemania, Francia, Países Bajos y Austria. Si sumas todos sus bonos del Tesoro, y lo he hecho aquí, 3 billones de dólares, más o menos, pues como decimos en Estados Unidos, eso es calderilla. Si comparamos lo que se plantea en Estados Unidos, que son 17 billones, y esto a finales del 19. Así que este es el argumento, ¿no?, de este documento, de este escrito de Daniel Gross y yo, que para la Comisión Europea el año pasado. Estos 850 emisión, ¿no?, con el aval de toda la Unión Europea, es un paso importante para corregir esta falta de equilibrio, pero 850 millones de euros es una gota. Ahora mismo en Estados Unidos van a ser más bien 23 billones de bonos del Tesoro. Así que sencillamente no hay euros suficientes como para satisfacer una demanda internacional de reservas. Y además la mayoría están en manos de los bancos comerciales europeos para satisfacer sus requisitos de capital, o los ha comprado el Banco Central Europeo
Es decir, no están a disposición del Banco Popular de China, ni el Banco de Japón, ni el banco que sea. Y en el caso del renminbi chino, pues hay también otras cosas a tener en cuenta, ¿verdad? Que no se accede a esa divisa. Pero el obstáculo yo diría que es político. Todas las divisas internacionales reales en la historia es una divisa que resulta de una democracia o una república política. Empezamos con Venecia, por ejemplo. Génova, Florencia, la República de Holanda, el Reino Unido en el XIX, Estados Unidos en el siglo XX, porque los gestores de estos bancos centrales creen que es muy importante que haya controles al Ejecutivo. Es importante que el gobierno que emite no pueda cambiar de forma arbitraria las reglas del juego. Así que durante los años de la administración Trump hubo dudas porque había quien temía que a lo mejor el señor Trump cambiase las reglas del juego monetario de manera unilateral y, bueno, pues a lo mejor no cumpliese con sus compromisos. Yo creo que China, con el presidente Xi, avanza en el sentido equivocado porque concentra el poder en la cima. Si pueden cambiar las reglas para Alibaba, por ejemplo, y para WeChat, por ejemplo, ¿por qué no lo iban a hacer si pensamos en bancos extranjeros que mantienen renminbi como reservas? Y por eso que Shanghai, que aparece abajo, y el renminbi chino, no creo que vayan a ser rivales a tener en cuenta para el dólar. Podría ser, pero sería quizás si el Banco Popular de China fuera independiente de la política. Eso quizás sería suficiente, quizás, pero yo no creo que China vaya a plantearse dar un paso en este sentido. ¿Y qué pasa con las criptodivisas? Stablecoins, los CBDCs, divisas digitales de Banco Central, pues yo creo que solamente las CBDCs van a perdurar. No van a cambiar los sistemas de pagos domésticos, pero no van a cambiar los transfronterizos. Las criptodivisas como Bitcoin son demasiado volátiles como para ser atractivas. Los bancos centrales están gestionados por personas que no quieren correr mucho riesgo. Está Tether y está USD Coin, que están directamente indexados al dólar. La estabilidad, pues no se sabe, porque Tether, por ejemplo, solamente la 10ª parte se basa en activos líquidos de alta calidad. Se sustenta ese porcentaje solamente, así que Tether y el USD Coin están sujetos a esos mismos problemas que en el pasado han sido la razón por la que han colapsado otras alternativas indexadas. No van a ser, desde luego, no van a ser elementos que garanticen estabilidad. Los CBDCs sí que probablemente van a perdurar. El Banco Popular de China ya está planteándose un piloto y otros bancos como la Fed pues va a avanzar mucho más despacio. Pero, repito, yo creo que las CBDCs, las divisas digitales de bancos centrales, se van a utilizar cada vez más. En China, por ejemplo, sí, los chinos utilizan una aplicación en el teléfono móvil y pueden pagar gracias a esa app, gracias a esa cartera, pero son pagos domésticos. ¿Qué pasa con los pagos transfronterizos? En China, su divisa digital de Banco Central solamente se puede utilizar en China. Están explorando los bancos centrales fórmulas para que sean interoperativas sus divisas digitales. Por ejemplo, la autoridad de Hong Kong y el Banco de Tailandia tienen un proyecto que se llama Intanon Lion Rock, que lo explora, pero es muy complicado. Es una tecnología, unas instituciones complicadas. Y otros, como el
banco de pagos internacionales imaginan más bien una única plataforma. Y ahí podrían existir y circular 140 divisas, pero esto sería complicadísimo de diseñar y de gestionar y de gobernar. ¿Quién tomaría decisiones? ¿Quién sería el responsable? La gobernanza de este sistema sería muchísimo más complicada que la gobernanza de la OMC, por ejemplo. Así que yo no creo que las divisas digitales de bancos centrales vayan a alterar la estructura del sistema monetario internacional. No creo que vaya a afectar a los pagos transfronterizos. De momento no, desde luego. Y esto, cabe decirlo, del Banco Popular de China, que, repito, solamente se puede utilizar en China. Además, transacciones reducidas, no es interoperable o interoperativo con otras divisas digitales y, por tanto, no va a cambiar la estructura del sistema monetario internacional. Así que voy a acabar diciendo, ¿estamos hoy mejor o peor que cuando Bretton Woods? Pues no sé si mejor o peor. Los economistas preferimos comentar de forma positiva y no normativa, y diríamos que aunque hay continuidad entre Bretton Woods y lo que tenemos ahora, el sistema actual es distinto. Hay más movilidad de capital que con Bretton Woods, menos controles, más democracia política y una economía global más multipolar. No vamos a volver a Bretton Woods, por tanto, pero han perdurado tensiones a modo de Bretton Woods, las apreciamos hoy día. Y aquí podríamos hablar del desajuste entre el dólar y nuestra economía mundial cada vez más multipolar, el dilema Triffin del 21 y el hecho de que necesitamos los buenos conocimientos de la Fed y el sistema financiero global para tener la liquidez global que necesitamos. Y yo no creo que vayamos a destensionar. Podemos confiar en que el euro y el renminbi chino puedan superar sus obstáculos y que la Fed siga reconociendo sus responsabilidades internacionales. Así que vistas estas tensiones, yo diría que va a haber turbulencias a futuro. Hemos sobrevivido más o menos una década cada 10 años y esto es lo que me ha permitido, de hecho, preparar ediciones nuevas de la obra. Así que a lo mejor, si tengo energía, pues podré preparar otra edición más dentro de otros años más.